La costa de Guerrero en México sufrió los estragos del huracán Otis, que pasó por ahí con vientos de hasta 330 kilómetros por hora e intensas lluvias. Pegó muy fuerte el huracán en Guerrero, en la Costa Grande, en Acapulco. Por largas horas se interrumpieron las comunicaciones y el servicio de luz, entre otros. Todo el día va a haber lluvias y estamos buscando restablecer las comunicaciones. A los habitantes de Guerrero les tomó por sorpresa la rapidez con que Otis se convirtió en huracán de máxima categoría. La gobernadora dijo en redes que aún evalúan daños. Desde las primeras horas de la mañana nos hemos reunido con representantes de los 3 niveles de gobierno para evaluar los daños ocasionados por el impacto del huracán Otis durante la madrugada de hoy en Guerrero. La autopista que lleva desde Ciudad de México a Guerrero fue cerrada por un deslave de talud. Algunos medios locales muestran ya cómo se vivió la llegada del catastrófico meteoro, incluso dentro de hospitales. Se ha informado que Otis continúa debilitándose, pero las lluvias persisten y, para colmo, tembló en Guerrero. Mike Johnson, conservador republicano de Luisiana, es el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Después de 22 días de parálisis política y 3 candidatos rechazados, terminó el caos en la Cámara Baja del Congreso. Johnson, después de asegurarse la nominación el martes por la noche, logró ganar el apoyo de conservadores y centristas en su bancada y terminó superando los 217 votos necesarios para ganar el mazo del presidente. The Honorable Mike Johnson. Johnson, de 51 años, es abogado y ejerce su 4º periodo legislativo. Detractor convencido del derecho al aborto, del divorcio y de los derechos de la comunidad LGBTQ+, el conservador formó parte del equipo de defensa de Donald Trump en su segundo juicio político y tuvo un papel activo en las elecciones de 2020 para anular sus resultados. Además, ayudó al expresidente en oponerse a la certificación electoral del 6 de enero 2021. El país exige un liderazgo fuerte en este organismo y no debemos ceder. Nuestro mayor aliado en el Medio Oriente está bajo ataque. El primer proyecto de ley que voy a presentar dentro de poco será en apoyo de nuestro querido amigo Israel. Al mismo tiempo, fue clave el apoyo de Trump, quien respaldó a Johnson tras criticar a candidatos precedentes. Será un gran presidente de la Cámara y estuvimos muy felices de poder ayudar. Lo conozco desde hace mucho tiempo, es un líder tremendo. Después de los intentos de Steve Scalise y Tom Emmer, moderados de alto rango en la bancada republicana, y el superconservador Jim Jordan, quien llegó hasta el pleno para verse rechazado, Johnson fue el nombre que puso a todos de acuerdo. Entre tanto, en una corte de Nueva York, el abogado Michael Cohen testificó en contra de su excliente, el expresidente Donald Trump, quien es acusado de fraude por presuntamente inflar de forma arbitraria el valor de los activos inmobiliarios de la organización Trump. Cohen, quien se encontró cara a cara con Trump por primera vez en 5 años este martes, aseguró que por pedido de su ex jefe modificó los estados financieros de la compañía. El abogado de Trump, Christopher Kais, desestimó el testimonio de Cohen y en esta misma audiencia Donald Trump recibió una multa de $10,000 por violar por segunda vez la orden de silencio en este caso de fraude fiscal. Soldados del ejército israelí identificaron al menos a 2 miembros de la agrupación Hamas que intentaron infiltrarse por mar a territorio israelí por el área de Sikkim. El contraalmirante Daniel Hagari acusó a Irán de proporcionar inteligencia a Hamas en Gaza. Irán ayudó directamente a Hamas antes de la guerra con entrenamiento, suministro de armas, dinero, conocimientos tecnológicos. Incluso en estos momentos, la ayuda iraní a Hamas continúa en inteligencia e incitación en las redes, estimulando al mundo contra el Estado de Israel. Un ataque aéreo israelí golpeó la única panadería en un campo de refugiados en el sur de Gaza, informó la oficina de medios del gobierno dirigido por Hamas en el territorio. Señalan que al menos 10 personas murieron en el ataque que también destruyó casas vecinas en el campo de refugiados.
El jefe de la oficina de medios dijo que la panadería acababa de recibir harina de la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La ocupación israelí demostró al atacar esta panadería que es incapaz de lograr cualquiera de los objetivos para los cuales se lanzó la operación militar en la Franja de Gaza. Estados Unidos, Egipto, Qatar y otros gobiernos continúan negociando la liberación de más rehenes, mientras el Papa Francisco hizo un enfático llamado y recordó que este viernes 27 de octubre dirigirá una oración especial por la paz en la Basílica de San Pedro, en lo que dijo será un día de ayuno, oración y penitencia. Siempre estoy pensando en la grave situación en Palestina e Israel, aliento a la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Esta es considerada la más mortífera de todas las guerras libradas entre Israel y Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que han muerto 5.791 palestinos y que más de 16.000 han resultado heridos, casi la mitad de ellos niños, por los ataques de Israel. Mientras, del otro lado se cuentan más de 1.400 israelíes fallecidos, en su mayoría durante el ataque inicial de Hamás el pasado 7 de octubre. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció sobre el reclamo que la delegación israelí presentó a su discurso del martes ante el Consejo de Seguridad. Me sorprende lo mal que se han interpretado algunas de mis declaraciones en el Consejo de Seguridad como si hubiese justificado actos de terrorismo por parte de Hamás. Esto es falso. Fue todo lo contrario. Al comienzo de mi intervención de ayer dije claramente, y cito, he condenado inequívocamente los horrendos y sin precedentes actos de terrorismo perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre. Nada puede justificar asesinar, herir y secuestrar deliberadamente a personas inocentes o el lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles. Israel mantuvo su llamado a que renuncie el secretario general, mientras surgen preocupaciones sobre la emisión y cancelación de visas a personal clave en negociaciones de la ONU por parte de Israel. Los generadores en los hospitales terminarán de funcionar esta noche, dijo el vocero del secretario general, y además se reportan brotes de varicela, sarna y diarrea en Gaza. La Comisión Internacional Independiente para Palestina e Israel investiga crímenes de guerra en ambos lados del conflicto. Hay indicios claros de que se han cometido crímenes internacionales. Por lo tanto, de acuerdo con nuestro mandato, comenzamos a recopilar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos y por las fuerzas de seguridad israelíes, y lanzamos un llamado a hacer presentaciones a finales de la semana pasada. Las últimas cifras de la ONU dan cuenta de 1,4 millones de personas desplazadas y casi 600.000 viviendo en refugios designados en Gaza, y el martes fue uno de los días más mortíferos desde el comienzo del conflicto. Este miércoles, nuevamente el presidente Joe Biden ofreció su garantía de apoyo a Israel en su contraofensiva contra el grupo Hamás. El mandatario, sin embargo, recalcó el compromiso que debe existir para respetar las leyes de guerra. Eso dijo al respecto. Hamás no representa a la gran mayoría del pueblo palestino en la Franja de Gaza ni en ningún otro lugar. Hamás se esconde detrás de los civiles palestinos y es despreciable y para nada sorprendentemente cobarde. Israel necesita hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes. Es difícil. La determinación del gobierno estadounidense de brindar asistencia militar a Israel ha generado indignación en una parte de la población en Estados Unidos y entre comunidades de palestinos e israelíes alrededor del mundo que piden el cese de la contraofensiva para salvar la vida de millones de inocentes. Biden se refirió también a las amenazas de Irán y el grupo Hezbollah, que han advertido de una escalada si Israel intensifica su contraofensiva terrestre en Gaza. También ahondó en los 10 ataques que han recibido bases estadounidenses en Irak y Siria provenientes de Irán, según el Pentágono. Mi advertencia al gobierno de Irán fue que si continúan avanzando contra nuestras tropas, responderemos y deberían estar preparados. Esto no tiene nada que ver con Israel. El mandatario abogó para que cesen los ataques de colonos extremistas en Cisjordania. Dijo que están atacando a los palestinos en lugares en los que tienen derecho a estar. Tras el roce diplomático entre Colombia e Israel por el intercambio de mensajes vía X entre el presidente Gustavo Petro y el gobierno de Israel, autoridades de los dos países entregaron un parte de tranquilidad.
Sí, se calmaron las aguas y tenemos relaciones estratégicas y vamos a seguir las relaciones estratégicas con Colombia que tenemos, que quiero aprovechar la oportunidad también agradecer al señor canciller Leiva por su rol muy constructivo para calmar las aguas en las relaciones entre Israel y Colombia. Desde el gobierno colombiano apuntan que el país andino busca ser portador de paz y que su papel sería vital para el desescalamiento del conflicto en el Medio Oriente. Nosotros siempre hemos sido un Estado que aboga por las soluciones pacíficas de los conflictos y los principios del derecho internacional humanitario. Y desde ese punto de vista, pues no hay ninguna contradicción. Según los diplomáticos, las relaciones comerciales que iniciaron en 1957 siguen intactas entre las dos naciones. Colombia es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo y acá en el continente, obviamente. Llevamos muchos años de amistad. Y en este momento, después de que ya estamos superando la crisis, no hay ninguna incoherencia. Se entiende perfectamente cuál es la posición de Colombia frente al conflicto y frente a todos los conflictos en general. Un video publicado en septiembre por el gobernador de Texas en su cuenta de la red social X mostró a 2 agentes de la patrulla fronteriza, entidad que responde al Departamento de Seguridad Nacional, cortando alambre de púas instalado en la zona de Eagle Pass. El fiscal general de Texas aseguró que la práctica de cortar el alambre continúa y por ello interpuso una demanda contra el gobierno federal. Al cortar el alambre concertina de Texas, el gobierno federal no solo ha destruido ilegalmente propiedad del Estado, también ha perturbado los esfuerzos de la seguridad fronteriza de Texas. Según indica el documento de demanda de 30 páginas, en los últimos 2 meses se registraron al menos 40 eventos de corte de la alambrada. Organizaciones proinmigrantes en repetidas ocasiones se han referido a estas medidas de control e incitan a una reforma migratoria. Debemos buscar métodos correctos donde se respeta la vida humana. Tras la primera denuncia elevada por el gobernador de Texas, el Departamento de Seguridad Nacional respondió. Ante los nuevos reclamos, otras investigaciones tendrán lugar y no ha habido pronunciamiento oficial frente a la demanda. Las familias luchaban en el agua a lo largo de la orilla del Río Grande, en el lado estadounidense de la frontera. Los agentes cortaron alambre de púas para acceder al área, de acuerdo con la Ley Federal de Inmigración y para detener al grupo de manera segura. El gobernador de California, Gavin Newsom, se reunió este miércoles con el líder chino Xi Jinping en Beijing. El mandatario demócrata se encuentra en una gira de una semana por China, donde planea impulsar la cooperación climática. El viaje de Newsom está llamando la atención porque se produce después de años de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el encuentro generó esperanzas de que el gigante asiático y Estados Unidos puedan encontrar puntos en común antes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realizará en noviembre en San Francisco. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, citó a declarar a los organizadores de la primaria opositora del domingo para investigarlos por supuesto fraude. El fiscal afirmó que en la contienda opositora se pudieron haber cometido delitos de asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones electorales. Veamos lo que dijo. El dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución. Fue realmente una visita muy importante. La reunión con el presidente electo de Guatemala y la preocupación por el proceso de transición fue parte relevante de la agenda del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, en Guatemala. El actual proceso de transición y las dificultades que están siendo causadas a esta transición por el asalto que está haciendo el Ministerio Público al proceso electoral. Un proceso de transición marcado por las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público ante denuncias de anomalías durante el proceso electoral que llevó al secuestro de las cajas con los resultados electorales y la solicitud de antejuicio contra magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Nichols aseguró que Estados Unidos podría aplicar sanciones contra Guatemala si no se respetan los procesos democráticos. Para expertos, se trata de una visita significativa en este momento. Es un simbolismo muy grande que esté de manera presencial un funcionario de tan alto nivel. Guatemala se volvió una frontera fundamental para Estados Unidos
y Estados Unidos de alguna manera le interesa mucho tener una injerencia. El subsecretario dijo a la cadena CNN que durante su visita no se reunió con el presidente Alejandro Yamatei porque el mandatario no aceptó dicha reunión, ante lo cual la presidencia dijo que la visita recibió el tratamiento diplomático correspondiente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Se imaginan poder disfrutar del amigo peludo favorito del hombre más allá de los 10 o 13 años que en promedio viven los perros? Pues esto fue posible para Costa, el dueño de Bobby, este perro que murió en Portugal a sus 31 años. Bobby nació el 11 de mayo de 1992, cuando su dueño tenía apenas 8 años y estaba considerado como el perro más longevo del mundo. Funcionarios del libro Guinness de los Récords confirmaron que vivió 31 años y 165 días. Con esta historia me despido por hoy. Gracias por seguirnos. Les informó Yasmín López. Los espero nuevamente mañana.